Buenas tardes, queridos alumnos y compañeros, sobre todo, de este recorrido que empezamos hace un par de meses. Esta es la última clase que van a tener con la metodología virtual y bueno, vamos a tratar de ver un poco los textos que tenían para esta sesión 4 y sobre todo presentar lo que va a ser la actividad de certificación. De todas maneras, si no logramos verlas en el tiempo que está estipulado para la clase virtual, lo continuamos mañana en la clase que tienen del taller. Sobre todo me interesa que ustedes ya puedan abstraer todo aquello que han podido comprender de la teoría que vieron con el profesor Albornoz en el módulo Tesina y que puedan articular todos esos conocimientos más quizás la ejercitación que estuvieron viendo conmigo en cuanto a cómo encarar el trabajo de investigación y logren poder defender eso que están tratando de presentar como investigación, tanto en lo que corresponde al anteproyecto que se les pidió para Tesina, como en lo que yo les voy a proponer como actividad final para la certificación. Ya les había adelantado anteriormente que iba a consistir en que puedan proponer una estructura para su investigación y defender cada uno de los apartados que va a tener su futura tesina. ¿Sí? Para eso, que parece una tarea sencilla, pero si ustedes no tienen bien asimilado el problema que quieren abordar, el objeto, el marco metodológico, bueno, todos los pasos que fueron viendo desde el año pasado con el profesor Albornoz y lo que pudieron ver conmigo, quizás les sea un poco dificultoso. Entonces, veamos un poco nuevamente cómo encarar lo que es el diseño de investigación y cómo empezar a hacer esta tarea maravillosa. A mí me apasiona investigar y creo que a varios de ustedes también, pero que es muy afanosa y requiere de una mirada profunda sobre lo que queremos hacer o sobre todo sobre aquello que va a sostener nuestra investigación, aunque sea descriptiva, pero tenemos que tener un soporte conceptual y metodológico que nos sirva para ir por buen camino, ¿no? Entonces, veamos los textos que tenían que revisar. El primero que les propuse es un texto sencillo, si bien está pensado para estudiantes del campo de la salud, pero viendo cómo estuvieron trabajando con el tutor del módulo Tesina, pensé que era más adecuado a los tipos de conceptos que revisaron con él. Entonces, en este texto, las autoras lo que hacen es enfatizar algunos aspectos que son relevantes al momento de tener que pensar un diseño, una guía de investigación, ¿sí? Ellas les presentan algunos tips para la escritura, pero sobre todo destacan qué es lo que tienen que tener claro al momento de encarar la redacción de ese texto académico que van a presentar. Por ejemplo, cuando mencionan lo que tiene que ver con la temporalidad de la redacción, ¿sí? Les sugieren que no redunden en algo que todavía no han hecho. Es decir, el diseño de investigación, anteproyecto, el plan de trabajo, como ustedes lo denominen, es justamente una propuesta de lo que van a hacer a futuro, es un anhelo de lo que el investigador desea recorrer en ese tiempo que le va a demandar su investigación. Y el resultado final va a ser el informe que luego se va a transformar en la tesina que van a presentar ante la UPAP. ¿Sí? Entonces, el diseño tiene que estar anclado en una temporalidad con tendencia
al futuro, ¿sí? Se analizará, se indagará. Preferentemente tiene que estar redactado en un estilo académico que sea impersonal. ¿Por qué esto? Porque les da objetividad a, a la enunciación que ustedes van a hacer. Entonces, para ello pueden utilizar la forma impersonal en el modo de presentar los verbos. Se estudiará, se investigará, se indagará, ¿sí? O la investigación se dirige a, o está dirigida a. Es decir, el yo tienen que evitarlo. Yo voy a investigar, yo investigo, no, eso tienen que tratar de sacarlo de lo que es su texto. O generalmente, por lo menos en las últimas tendencias de escritura académica, se está utilizando el nosotros inclusivo. ¿Cuál es el nosotros inclusivo? Es la primera persona del plural utilizada para referirse a cuál es el sujeto que va a estar a cargo de la investigación. ¿Por qué el nosotros inclusivo? Porque se tiene la convicción de que un trabajo de investigación es un trabajo colectivo. ¿Sí? Uno nunca investiga solo, y además de eso está siempre en constante reflexión. Incluso una vez terminado un trabajo de investigación, siempre se pone a consideración, ya sea de la comunidad científica o de personas que están interesadas en nuestra investigación, y siempre con la posibilidad de poder replantearnos nuevas interrogantes acerca de lo que nos interesó investigar en su momento. Entonces, es un saber que lo socializamos constantemente. En mi caso, yo generalmente uso el nosotros, ¿sí? Pero bueno, es una elección de escritura que ustedes van a hacer. En cuanto al contenido, seguramente habrán visto en comprensión y producción de textos, lo que hace al género académico. Siempre es conveniente que sigan un estilo de escritura, además de ser objetivo, claro, coherente, que esté sustentado en una base teórica y metodológica, sobre todo en este tipo de trabajos de investigación, que les dé fortaleza a aquello que ustedes quieren presentar, ¿sí? Esto lo van a tener que hacer tanto en el diseño de investigación como en la escritura final de su informe, que va a ser la tesina. Entonces, siempre mencionar todas aquellas teorías, conceptos, ideas que tomo de otros autores, de otras investigaciones, tengo que hacer la referencia correspondiente dentro de mi trabajo de investigación. No solo por respeto a la producción que no es mía, sino también para poder hacer más sólido lo que yo estoy presentando, ¿sí? En cuanto a las declaraciones de quien investiga, justamente lo que hacen es, a partir de lo que yo quiero investigar, voy apoyándome y declaro, voy sustentando las afirmaciones o las hipótesis o todo aquello que yo quiero presentar en mi investigación, lo voy sustentando en los antecedentes que les mencionaba recién, tanto teóricos como metodológicos, como de investigaciones anteriores, ¿sí? Entonces, una articulación coherente entre lo que yo voy presentando como interés investigativo y aquello que yo pude revisar durante mis recorridos de los materiales que voy a utilizar. En cuanto a la extensión del texto, en este artículo, bueno, las autoras mencionan hasta 15 hojas. Esto es variable, depende de cada unidad académica, de cada universidad. En el caso de ustedes me parece que les pidieron hasta 12 hojas, entonces tienen que tratar de distribuir el texto en ese límite de páginas que les dieron, ¿sí? Para eso tienen que estructurarse
mentalmente también, o pueden utilizar una guía más o menos de manera que no se excedan en ese, tanto en el límite como en la proporcionalidad que va a tener su trabajo. Es decir, no puedo dedicarme de esas 12 hojas a dar 6 hojas de introducción y dar 2 párrafos de mi marco metodológico y un párrafo de mi marco teórico. Es decir, lo más fuerte, por lo menos eso les recomiendo yo, tiene que ser lo conceptual, lo metodológico, y el resto es un agregado, ¿sí? Porque es ahí donde yo voy a sostener mis dichos. Entonces tratemos de pensar en distribuir adecuadamente esas páginas que les permiten a ustedes como límite. Además, si extienden demasiado esa escritura, es difícil poder encarar después una tesina si es que ustedes ya adelantaron algunos resultados dentro del plan, que en teoría debería ser una guía previa a una investigación futura, al margen de que ya hayan tenido un primer acercamiento a la fuente bibliográfica, un primer acercamiento a la información, ¿sí? Son inferencias que podemos nosotros hacernos a partir de esa cercanía primaria, pero no tenemos que adelantar los resultados en ese trabajo que va a corresponder al diseño de investigación. Sí, esto lo vamos a ver en el taller virtual con un poco más de detenimiento. Las autoras también mencionan que las fuentes de ideas para el investigador son sobre todo la experiencia, la literatura, la teoría, otras ideas, otras investigaciones. Bueno, creo que casi en la mayoría de las clases que tuvimos, de las charlas o reuniones que pudimos compartir, esto es algo en lo que hago mucho énfasis. No pueden escribir en solitario y esperar que la inspiración llegue sin haber hecho un recorrido previo por algunas de estas fuentes de ideas. Es necesario que lean, es necesario que puedan detectar de su experiencia qué es lo que les va a servir en la investigación. Tienen que ver otras investigaciones similares, teorías. En lo posible, tratar de asistir a congresos, o en este caso que estamos con la emergencia sanitaria, la asistencia ya no es necesaria. Hay algunos congresos que se están haciendo en forma virtual, o bien se ofrecen conferencias o charlas sobre diferentes tipos de temáticas que quizás les pueden ser útiles a cada uno de acuerdo con su tema de investigación. Entonces traten de alimentarse de conocimientos que puedan asimilar de este tipo de contacto con trabajos similares y otras investigaciones que seguramente les van a ser útiles. Como les menciono siempre, no van a encontrar, o quizás sí, alguno tiene suerte y ve algún trabajo muy parecido al suyo, pero generalmente ustedes escuchan, analizan y ven algún aspecto de esas investigaciones, de esas teorías, de esas charlas que les pueden ayudar a su reflexión personal sobre el tema que quieren investigar. ¿Sí? Entonces, no se desanimen si no encuentran algo muy semejante a lo suyo, porque lo que tienen que hacer es justamente procesar esa información y rescatar aquello que les sirva a sus fines particulares, a sus objetivos particulares, a su problema particular, ¿sí? En cuanto a la innovación que hacen con su investigación, esto también lo hemos dialogado, no tienen que pensar que su investigación va a inaugurar un nuevo campo de saber, un paradigma, o que va a ser un descubrimiento que nunca se ha visto, sobre todo porque trabajamos con fenómenos de seguridad, con hechos sociales, que es probable que ya alguien los haya trabajado. Quizás lo que podemos aportar no es un tema que nadie vio, sino una perspectiva diferente de análisis que va a aportar nuevo conocimiento sobre ese fenómeno que nos interesa investigar.